¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Maestro, una duda con la actividad número 8. En el cuadro dice caso. Allá van a ir ejemplos. Exactamente, van a redactar un ejemplo en relación a las características que están solicitando de cada una de las fuentes. Es de manera general, ¿no? ¿O es una por cada característica? No, es una de manera general que trata de cumplir con todas las características con las mayores características de la fuente. Ok, gracias, maestro. De nada. Vamos a esperar un momentito a que vengan más de sus compañeros e iniciamos. Mientras tanto, terminamos de ver a Tyler, terminamos de ver a Maurice Johnson, perdón, y nos quedamos hasta allá, ¿verdad? Muy bien. Sí, maestro. Pues vamos a comenzar para poder terminar en tiempo y forma. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. El siguiente autor se denomina como Villarreal. ¿Ok? Pues antes que comience, gracias por otorgarme este segundo día para recuperar el del día lunes. Alguien me había mandado un mensaje de que yo no me molestara porque no pudieron entrar ahora por el estilo. No se preocupen, hijos, yo no me molesto. Es muy raro que yo me moleste. No me molesto con ustedes, a menos que yo esté estresado o que yo tenga una afectación física como pues el dolor de cabeza o una presión muy alta de algo. Ahí es cuando me conocerán un poquito exaltado, ¿verdad? Pero no tengo que molestarme con nadie ni es ninguna molestia, al contrario, es un gusto para mí. Creo que desde el principio les decías, creo que estamos acá por vocación, porque aquel que piensa hacerse millonario siendo maestro, no creo que no va por ahí el asunto. ¿Ok? Entonces, no es ninguna molestia, al contrario, me encanta mi trabajo, me encanta. Creo que ustedes lo han visto como cuando les enseño, les explico, les doy, me preguntan o de alguna una otra manera. Entonces, me encanta lo que hago y el día que yo deje de disfrutar lo que hago, ese día voy a dejar de ser maestro y tratar de buscar otra cosa. Pero mientras tanto, no. ¿Ok? Entonces, al contrario, si ustedes consideran que es necesaria también utilizar las 3 sesiones, por mí no hay ningún problema, lo saben muy bien. ¿Ok? Otra cuestión, les comentaba a sus compañeros de los otros salones, no sé si a ustedes se los dije, que hay una hora de plataforma. Y esta hora de plataforma básicamente solo es entrar a la plataforma durante, ¿qué será? Creo que se los puse, ¿verdad? Guadalupe, creo que les puse Sí, son 20 minutos. Sí, de 20 minutos, nada más que entren para que se registre como que es que en la plataforma se registra el día y la hora en que entraron. Entonces yo mando eso como evidencia a la maestra Landy para que vean que sí entramos a la plataforma, que sí trabajamos y ya está. Y esta hora la pueden ustedes emplear para trabajar en alguna otra materia, o trabajar conmigo o para estudiar, ¿me doy a entender? Entonces, por mí no hay ningún problema. Y ya les mandé cómo va a quedar nuestro calendario de exámenes la próxima semana. ¿Sí? La hora, el día, ya se los mandé.
Y antes de iniciar, de hecho, como les dije, voy a crear un Socrative para tratar de retroalimentar y de reforzar los conocimientos para su evaluación. ¿Vale? Maestro, una pregunta. Sí. ¿Con usted es examen o es proyecto? El proyecto primer que y nos el había segundo explicado antes. parcial son exámenes. Y el ordinario, acuérdense que les dije que es proyecto. Gracias, maestro. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar entonces una vez dicho esto. Villarreal habla acerca de funciones generales o características generales que debe cumplir un currículum o un plan de estudios para poder ponerse en marcha. Para ello dice que los currículum tienen un carácter de función formal, universal, perdón. ¿Qué es un carácter de función universal? Como su nombre lo dice, tiene que atender los diferentes niveles socioeconómicos educativos de un país. Es decir, estamos hablando de los diferentes niveles socioeconómicos de un país. Acordemos que pues no somos una utopía, ¿verdad? Recordemos que una utopía pues básicamente es un país igualitario, equitativo, donde todos tienen acceso básicamente a todo y de manera equitativa, la salud, la economía, la educación, la vivienda, en el bienestar, entre otras cuestiones. Entonces, no somos una utopía para ello. Entonces, Villarreal dice, tienen que atender todos los niveles socioeconómicos país, desde los más altos hasta los más bajos. Pero tienes que enfocarte en que cada plan de estudios debe tener una parte regional, una parte nacional y una parte de atención global. Es decir, que el currículum tenga una atención y una formación de 3 niveles. ¿Por qué? Porque recuérdense que existen no solo demandas a nivel nacional, sino también existen demandas y retos a problemas regionales. ¿Por qué ir en esa escala? Porque básicamente esto permite solucionar los problemas más cercanos, más contextualizados, más allegados a los estudiantes que son los regionales, de acuerdo al Estado, y posteriormente, de alguna manera, impulsar o reducir las problemáticas o las soluciones en cuanto a nivel nacional o nivel internacional. Y de esta manera, pues damos atención, pues a una atención, digamos, generalizada, una atención que llega a diferentes niveles, ¿ok? De ahí pasamos a la parte de una formación profesional. Esto va en cuanto a las demandas, en cuanto a la oferta y demanda educativa. Acordémonos que cada estado, cada país, cada conformación en conjunto, cada continente, básicamente tiene sus propias ofertas y demandas educativas. Es como, por ejemplo, el Centro Educativo República de México, que se encuentra rodeada por la UNSA, no sé, por ejemplo, la Juventus, la José Vasconcelos, hablando de instituciones particulares, al igual que ella bajo su mismo contexto, en la Mesoamericano, etcétera. Entonces, estas instituciones son básicamente las que tienen un impulso o un efecto sobre lo que son las cuestiones educativas. Entonces, de ahí parte la demanda, la oferta y la demanda. La oferta es cuántas instituciones educativas tienen los mismos programas que yo tengo como escuela. Si la UNSA tiene, por ejemplo, muchos más de los 19 que yo tengo como Centro Educativo República de México, o la UNSA tiene menos que yo tengo, si tenemos cuáles se parecen, cuál es la diferencia entre mi Centro Educativo República de México y la UNSA, entre otras cuestiones. Eso se denomina como oferta, ¿ok? Y lo que es la demanda, pues básicamente es la población. La población
a nivel generalizado que busca una institución educativa para poder formarse idealmente o de acuerdo a sus necesidades también. Entonces, de ahí que exista poblaciones para todo tipo, para las escuelas de todos los niveles socioeconómicos, y eso le permita a los planes de estudios poderse desarrollar de una manera profesional. Es decir, que no haya diferencias en la calidad educativa, que a pesar de que seamos varios, sean la misma calidad en diferentes niveles. ¿Me di a entender? Sí, ¿Alguna profe. duda? Muy bien. De ahí partimos al siguiente concepto que menciona los 3 pasos generalizados para poder hacer un plan de estudios. El primer paso ya lo habíamos visto, es detectar un problema formativo, es decir, una necesidad profesional o educativa. Y de ahí se parte la dirección de establecer, pues básicamente la atención que va a brindar una institución educativa a la población. Una vez que yo determine cuál es esa necesidad formativa o profesional de la población, ese va a ser mi criterio que guíe la construcción de un plan de estudios. ¿Okay? De ahí a eso se le conoce como marco teórico. El marco teórico básicamente va a estar establecido por la justificación, va a estar establecido por lo que es la descripción de la población, va a estar establecido lo que es el área, la explicación del área de atención o el campo disciplinar que se va a atender. ¿Okay? Y de ahí, pues básicamente simple es crear sistemas y metodologías formativas que le permitan, pues a la institución, a la institución tener una directriz educativa, es decir, un camino o una dirección, un camino que fundamente la formación que va a brindar. ¿Ok? Es decir, una vez que yo ya tengo todos estos bien establecidos, el siguiente punto es crear pues estructuras que ahora sí se denomina como el plan de estudio, la malla curricular y las cartas descriptivas que orienten la formación del programa de estudios, es decir, la secuenciación de la formación que van a recibir las personas y que todas estas estén bien fundamentadas y validadas o certificadas. Validadas o certificadas. Eso significaría que de alguna manera los planes de estudio se vuelvan viables, se vuelvan ideales y se vuelvan pues certificados a través de una institución educativa superior o a través de un organismo nacional, que en este caso pues es la Secretaría de Educación Pública. ¿Me doy a entender? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Maestro, es ahí cuando tiene que ver el REBOE. Sí, de hecho en la última parte tendría que ver mucho con la validación, la certificación, la revisión. Es decir, cuando hablamos de instituciones particulares, el REBOE. Y cuando hablamos de instituciones públicas, que sean planes de estudios vigentes, que otorgue la SEP.
Ok, gracias. De nada. Continuamos entonces. De ahí nos vamos al siguiente punto, que básicamente es muy sencillito. De hecho, no necesita explicarse porque es el diseño de redes secuenciales. No solo es crear el programa de estudio, sino también otorgarles las consideraciones como, por ejemplo, el valor de los créditos, los tiempos adecuados por cada materia, total de horas, horas no presenciales, presenciales, determinar cuáles son las materias obligatorias, las materias optativas, las materias profesionalizantes y todas estas cuestiones que de hecho más adelantito en el siguiente parcial vamos a ver. De ahí pasamos a lo que son las matrices de investigación. Pues eso ya es un poquito repetitivo, de hecho. Lo que son las matrices de investigación es básicamente realizar un diagnóstico, utilizar un instrumento de investigación, como puede ser, por ejemplo, una encuesta, como pueden ser estadísticas, como puede ser un proceso de indagación a través, pues, de las, sí, estadístico, a través de fuentes escolares, es decir, en muchas ocasiones no sé si han visto que, por ejemplo, de pronto hay personas que se disfrazan de estudiantes, que nos ha sucedido. Les digo yo porque a veces me encuentro en la mesa de inscripciones. No sé si en algún momento me vieron ustedes inscribiendo o dando información. Que a veces llega, por ejemplo, una persona a pedir información de las licenciaturas para indagar cómo es la calidad, cuáles son las ofertas, cuáles son las características, para que luego copie estas atribuciones y pues digamos así como se las piratee y cree un programa de estudios en base a las ofertas de otro centro educativo. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿No? Entonces, No, nunca. entonces hay mucha gente, no es por maldad, de hecho es algo válido, es algo normal en este sistema educativo de que se fusilen planes y programas de estudios y simplemente los adapten de acuerdo al contexto y a las necesidades de la institución. Es algo normal comúnmente que se da, pero en realidad no debería de ser así. Simplemente es como un proceso de investigación diagnóstica para determinar las características de las ofertas y demandas educativas y profesionales que se tienen en el Estado. ¿Sí me di a entender con esta parte? Sí, profe, le iba a comentar, yo había escuchado esta parte en el ámbito de ventas. Por ejemplo, esas empresas en ocasiones, por ejemplo, no sé, una tienda manda a un personal, a alguien de su personal para que vaya a checar la calidad de la competencia. Ajá. Entonces, con base a eso, mejoran, se podría decir, o tratan de igualar, no sé, promociones o rebajas o cosas así. Yo lo había escuchado en el ámbito de ventas, pero pues... De hecho, sí, de hecho, Araceli, tienes toda la razón. Lo mismo sucede en el ámbito de las ventas. Hay personas que, por ejemplo, se dedican a ir a las tiendas departamentales para indagar sobre precios, sobre el servicio. ¿Qué pasó, Charito? Ah, no, decía que igual en los autoservicios pasa, por ejemplo, Chedraui, Aurrera, todos esos tipos de competencia. De hecho, también para verificar cómo es el servicio, cómo mejorarlo, cómo mejorar el precio, cómo mejorar la calidad del producto, saber cuándo invertir también en un proceso de mejoramiento. Entonces, también, de hecho, eso es importante. Es algo común en el mercado, ¿no? Más en cuanto a las personas que hacen estudios de mercadeo, que hagan ese tipo de cuestiones. De ahí, entonces, es normal, ¿no? No tiene nada de malo, pero sí, de alguna manera, también ahí involucra lo que es la ética profesional, pues estamos hablando de diseñadores curriculares. Imagínense, entonces, fusilarse un programa de estudios de otra escuela, ¿no? Muy bien. De ahí, pues, básicamente es plantear estas cuestiones, necesidades formativas.
En muchas ocasiones se detectan esas necesidades. Una vez que haces ese proceso de investigación, de indagación, se detecta las necesidades y de ahí se hace lo que se plantea una oferta educativa a partir de una carrera que pues sea prioridad. ¿Ok? Por ejemplo, hace poquito, no sé si saben que, por ejemplo, el CERT, que está allá por Cauquén, abrió la licenciatura en medicina. De hecho, es una de las pocas escuelas que tienen una colegiatura accesible, una colegiatura, pues, de alguna manera adecuada para, pues, un nivel socioeconómico medio de las personas. Entonces, aprovechó una área de oportunidad, de prioridad, y detectó una necesidad, y a partir de esa propuso a la Secretaría de Educación Pública un programa de estudio denominado como licenciatura en medicina. Creó infraestructura, creó laboratorios, creó el plan de estudios, contrató a maestros, entre otras cuestiones. Y a partir de que ya tenía todo listo, mandó a certificar el plan de estudios y a validarlo. Y una vez que la SEP reconoció que, pues, de alguna manera es válido el programa de estudios, empezó a ejercer o empezó a crear matrícula para la licenciatura en medicina. Entonces, de ahí hablamos el siguiente punto, que es definir perfil, el perfil profesional. Hablamos de que estos perfiles deben ir de acuerdo a la prioridad, de acuerdo a la necesidad de atención. Porque, por ejemplo, puede ser que la licenciatura en medicina no sea importante. ¿Por qué? Porque puede ser que haya matrícula más, una demanda de matrícula más grande, por ejemplo, en la ingeniería mecatrónica, o en ingeniería, o en arquitectura, o en, no sé, diseño gráfico. Entonces, hay que definir del perfil de acuerdo a la carrera con la que se tiene prioridades y encontrar cuál va a tener más impacto a mí como escuela para poder generar profesionales que se necesiten en cuanto a que su participación para que mejoren la economía, la ciencia y la tecnología de esa área. Y así subamos de calidad o de rango como país. ¿Se acuerdan cuando vimos países en desarrollo y subdesarrollados? Entonces, va más o menos en relación a eso. De ahí partimos con la definición académica, es decir, ya crear lo que es el plan de estudios de acuerdo a la atención y calidad formativa que tienes que dar. ¿Sí? Muy bien. Por último, pues básicamente también hablamos mucho de lo que es la parte de formular lo que son los elementos curriculares o los elementos de los planes de estudios que van a darles solvencia a los objetivos curriculares, que estos le van a dar formalidad a la dirección formativa. Y eso, de una manera, pues ya vas a tener un plan certificado y reconocido, que solo es mantener lo que es la vigencia o actualizaciones. ¿Sí me di a entender? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. De hecho, es un poquito repetitivo con lo que ya vimos en la clase anteriores. De ahí simplemente me queda así rápidamente, que es igual un poquito repetitivo. Con ello, pues básicamente le doy atención a un perfil de carrera ideal, idóneo, óptimo, que cumpla con todos los requerimientos curriculares, marco teórico, justificación, descripción de la población, objetivos curriculares, perfil de ingreso, perfil de egreso, lo que son la malla curricular, determinar las materias que son prioridades en cuanto a materias obligatorias, optativas,
disciplinares, profesionales, entre otras cuestiones, para ir ordenando los contenidos de acuerdo a la formación que le voy a dar a la persona. Y pues obviamente cumplir con la definición de objetivos académicos, es decir, cumplir con los objetivos de todo el curso escolar o a través de las asignaturas que van a formar mi proyecto pedagógico y que al final me van a crear un plan de estudios para que simplemente distribuya de una manera adecuada lo que son pues las tareas correspondientes, ¿no? Las partes académicas, las partes de las asignaturas, la parte de los cursos de manera general. Y lo más importante de aquí que no hemos repetido es esta parte de acá, que no, de hecho ningún otro autor lo menciona, pero es importante que ustedes lo sepan. Algo muy acertado que maneja Maurice es la parte de los planes, la responsabilidad de los planes de estudios. Maurice Johnson menciona que hay 3 tipos de responsabilidades. Responsabilidad social. Y ustedes pueden aquí ver la imagen. ¿A qué suena la responsabilidad social de un programa de estudios? Maestro, ¿podría repetir la pregunta? Es que casi no escuché. Sí. ¿A qué se refiere la responsabilidad social de un plan de estudios para formar un profesional certificado capaz? Se refiere tal vez a que tenga las competencias adecuadas, por decir así, para enfrentarse a la realidad social. O sea, por eso el plan de estudios tiene que estar vinculado con el contexto del individuo o identificar las necesidades para su creación y de cierta forma para que pueda tener, cuando ya esté listo el egresado o ya haya cumplido con el egreso, pues obviamente tenga las capacidades o las competencias específicas. Ok, ¿y para qué queremos que desarrolle esas capacidades? ¿En qué va a ayudar de manera social? En que sea tal vez un agente productivo en todos los aspectos, no solo tanto en economía, sino también que desempeñe o demuestre valores. Así es. La palabra clave es que se vuelva productivo, que tenga una productividad, un impacto en la productividad y que mejore e impulse a su país. Obviamente vamos a hablar de una mejora propia, que de hecho también sigue con la siguiente responsabilidad, pero aquí lo más importante es que le dé un impulso, que le dé con su trabajo, con su labor, con su mano de obra, le dé un impulso a la economía, a la ciencia y a la tecnología. A eso se refiere social. Y no solo sea la parte pues, prioritaria que es pues, tener dinero, mantenerse a través de ese trabajo, adquirir pues sus materiales para su autorrealización, su casa, su coche, una cuenta de banco, etcétera, etcétera. No solo hablamos de esa parte de la responsabilidad social, sino hablamos de que su trabajo impulse y mejore a la humanidad o a su contexto cercano. ¿A qué se referiría entonces responsabilidad personal? ¿Podría ser a la responsabilidad del propio alumno con base a su educación? O sea, que hagas las tareas, que asista a clases, todo eso. ¿Y cómo ayudaría eso al individuo que se está formando bajo mi plan de estudios? Bueno, también ahí entra la pirámide de necesidades, ¿no? Entre donde dice la autorrealización. Por ejemplo, si el individuo tiene propuesto el tener una carrera, el tener una profesión, pues ahí entra la autorrealización. Él cuando logre el culminar sus estudios va a poder sentirse igual satisfecho, Excelente. autorrealizado. Excelente. De hecho, hablamos mucho de la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades, que al último nivel llega la autorrealización. Recordemos que la autorrealización es cuando ya cumplimos con todas las necesidades básicas hasta las necesidades intermedias o superiores. Entonces, la autorrealización es como lo mencionaste, que hay una parte, por ejemplo, de que el alumno se sienta satisfecho, se sienta feliz, se sienta contento, se sienta, pues de alguna manera,
glorioso por la formación que ya obtuvo y que sepa que esa formación lo ayudó a tener una mejor calidad de vida. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y el último, responsabilidad académica, que se refiere al desarrollo de especialidad profesional. ¿A qué se referiría la responsabilidad académica? ¿Podría ser de la escuela? ¿Cómo? ¿Podría ser el compromiso que tiene el alumno con la escuela? Ok, ¿cómo se demostraría ese compromiso entre ambas partes, institución y escuela? ¿Podría ser la forma en la que imparte la educación dicha escuela? O algo Ok. así. ¿Cómo se le llamaba a esa parte de la educación que recibe el estudiante? ¿Cómo se llamaban? Ya lo habíamos visto con otros autores. Todo lo que se Integral. dice alrededor. La integral. Desarrollo integral, ok. Y ese desarrollo integral se da a través de un alrededor de todo el estudiante. Acuérdense. ¿Cómo se llamaba? Todo eso que dice. Ambiente de Ambiente de aprendizaje. aprendizaje. Correcto, un ambiente de aprendizaje. Ya lo vieron si lo saben. Muy bien. Se llama ambiente de aprendizaje. Y ese ambiente de aprendizaje es el maestro va a crear ¿qué? Una interacción entre docente y alumno. ¿Cómo se le llama a esas interacciones que el docente tiene que crear en un ambiente de aprendizaje? Comunicación. Esas conductas, ese sistema de comunicación, esas actividades, esas interacciones, ¿cómo se va a llamar? Cuando yo vivo algo, ¿cómo se llama? Y queda grabado en mí. Experiencia. Correcto. Experiencias de aprendizaje, muy bien. Entonces, estas experiencias de aprendizaje lo van a hacer lo esencial. Si, por ejemplo, una materia no me demuestra esas experiencias y al final, pues básicamente se convierte en una asignatura más en mi vida. Y cuando yo salga al mundo laboral, todo ese conocimiento, esas habilidades y esas destrezas que esa materia me debió haber enseñado a través de experiencias de aprendizaje, pues básicamente van a ser insignificativas y no va a haber una especialidad ni una capacitación. ¿Me doy a entender? Entonces, es una vinculación, es una responsabilidad tanto de la institución y de todos los recursos humanos y materiales de la institución, así como el alumno y todos los recursos humanos y materiales que él establece. Me di a entender con esta última parte que de hecho es nueva para todos, porque ningún otro lo había platicado. ¿Alguna duda? No, maestra. Muy bien. Siguiente autor se denomina como Glassman e Ibarrola. Glassman e Ibarrola hablan acerca de 4 etapas de su modelo. La primera etapa se denomina como objetivos operacionalizados. Acordemos que los objetivos operacionalizados son aquellos objetivos que deben ser siempre verificables, demostrables, medibles, ¿sí? Medibles y cuantificados. Estos objetivos operacionalizados, que es el siguiente paso. Una vez que yo determine cuáles son los objetivos operacionalizados que cumplan con esa característica, pues básicamente tengo que plantear los objetivos en 3 niveles. Acordemos que los objetivos se pueden clasificar de acuerdo a 3 tipos de objetivos. ¿Alguien se acuerda de cuáles son esos tipos de objetivos? Ya los había mencionado en clases anteriores. Los generales y los específicos. ¿Y el que queda en medio, cómo se llama? Los procedimentales. Intermedios. Intermediarios o intermedios. Y los específicos. Entonces, estos objetivos van a estar planteados de acuerdo a la intención formativa que van a tener. Recordemos que de alguna manera estos objetivos tienen que ir
tienen que ir de manera descendente y tienen que ir de manera ascendente. Descendente, ¿cómo? En la redacción. Porque un objetivo general me da un objetivo intermedio. Y un objetivo intermedio me da un objetivo específico. Eso en cuanto a la descendencia de la redacción. Y en la ascendencia es en cuanto al cumplimiento. ¿Por qué el cuanto al cumplimiento? Porque si yo... ¿Sí? Ya en el vaso. Perdón, no escuché, hija. Vanessa, hija, no te escuché. No, nada, maestro. Ah. Entonces, repito, descendente en cuanto a la redacción. Un objetivo general, de un objetivo general sale un objetivo intermedio. De un objetivo intermedio sale un objetivo específico. De un objetivo específico, básicamente, es la parte de redacción. Y en cuanto a la ascendencia, es en cuanto al cumplimiento. Si yo cumplo un objetivo específico, me ayuda a cumplir los objetivos intermedios. Y si yo cumplo los objetivos intermedios, estos me ayudan a cumplir los objetivos generales. ¿Sí me di a entender? Recordemos que los objetivos tienen que tener ciertos elementos para ser redactados. Que básicamente es, ¿alguien sabe cuáles son esos elementos? El qué. Era que aprender, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer el alumno? O sea, ¿Qué, cómo y para qué? ¿Cómo y para qué? Ajá. Así es, Charito. Es que no me acordaba de la pregunta, pero era como que objetivo, el medio por el cual lo va a realizar y lo que se va a lograr, algo así. Así es el qué, el cómo, el cuándo y la qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Ok? De alguna manera esos son los elementos que van a darle pauta y le van a dar dirección a la formación de un objetivo. Que el qué básicamente es el verbo. El cómo, pues básicamente es el criterio. Pero, estoy mal. El cómo es el verbo. El qué es el contenido. El cuándo es la forma. Y el dónde es el medio. Entonces, de alguna manera tengo que contemplar la formación de los objetivos para que yo los pueda cumplir. Esto va aunado a algo también que se denomina el siguiente punto, que es la jerarquización. Acordemos que hay que jerarquizar y ordenar cuáles son los tipos de objetivos. En particular, porque tienen que haber una relación, tiene que haber una interrelación. Esta interrelación mutua me va a permitir que, por ejemplo, el cumplimiento de uno me ayuda a cumplir con los otros y la redacción de uno me va a ayudar a redactar el siguiente. Entonces, esos objetivos tienen que ir de manera gradual, es decir, se tiene que manejar una taxonomía para el desarrollo humano. Ya habíamos visto que de alguna manera tiene que ir de lo más fácil a lo más difícil. ¿Sí? Vanessa, hija, ¿hablas? Creo que se activa su micrófono Creo sin que sí. querer. Entonces, ir de manera gradual para ir mejorando la calidad formativa de los planes de estudios. Sí me doy a entender, perdón, para ir mejorando la calidad formativa de las personas que están estudiando bajo un plan de estudios. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto? De ahí, sí. De ahí está lo que es mantener un plan de estudios vigente.
¿A qué suena mantener un plan de estudios vigente? Que se A que actualice. sea, ¿Qué sé qué? Araceli y después Erika. sí, a que sea actual, a que no se enseñe de alguna manera algo que ya está como descontinuado, por así decir, y que Ok, sea preciso, ajá, sí, en lo que es la actualidad. correcto, que está actualizado. Erika. Es prácticamente lo mismo, maestro, que sea un plan que a medida que vaya, no sé, desarrollándose nuevas estrategias o nuevos conocimientos, se vaya actualizando. Es lo mismo. Que sea, Sí, que sea innovador, puede ser. correcto, que se mantenga innovado, que tenga una innovación constante, que se mantenga con transformaciones y que sea adaptable. Cambios. ¿Sí? Que sea adaptable. Eso sería un plan vigente. Esto me ayudaría al siguiente. Eso significa que voy a tener una evaluación constante de mi plan de estudios. Es decir, lo voy a monitorear, supervisar, monitorear, supervisar y realizar adecuaciones de manera constante y de manera fluida. Eso significa que cada vez que yo haga cambios de gran estructura, de gran trascendencia, me va a servir para tener mi plan de estudios Actualizado. certificado y validado. En cuanto a eso, lo habíamos visto en la clase pasada, que es el REBOE, mantener el REBOE, que es el registro oficial, registro de estudios oficiales a través de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. De ahí pasamos al siguiente punto, que es de manera muy generalizada, que es objetivos, cumplir con los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje, ya lo vimos de hecho con los otros autores, que tienen que mantener ciertas características o ciertas disponibilidades. De alguna manera, ¿cuáles son las características? Voy un poquito rápido porque de manera muy general ya lo vimos. Centrar la enseñanza en el aprendizaje. Recordemos que la función principal es del docente como autoridad, como aquella autoridad preparada, calificada, certificada bajo ciertas características y competencias que va a dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje. De ahí partimos después que él tiene los objetivos también tienen que ir en relación a los contenidos, es decir, tienen que ir de manera sistemática y programada. Si no están programadas, si no están sistematizados los contenidos y los programas, pues no van a haber una continuidad. Recordemos que la continuidad de programas de contenidos y asignaturas es importante. Hablábamos en la clase, si no me equivoco, anterior, o no sé si les he hecho la pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llevo etimologías 1, lo repruebo, y de pronto entro a etimologías 2? ¿Qué pasaría con, qué me diría Glassman y Barrola? ¿Que tengo qué? Que tienes que primero como que calificar de cierta manera o pasar esa materia para que puedas continuar, porque la dificultad va en aumento, ¿no? Correcto. Glassman y Barrola tienes que capacitar a tu estudiante con el conocimiento no desarrollado, ya sea a través de un extraordinario, a través de un acompañamiento, a través de un recursamiento, entre otras, a través de cursos de regularización, entre otras cuestiones. Entonces, aquí habla mucho acerca de la base de conocimientos necesarios, la base de formación educativa pues básica que se tiene que tener, la necesaria para poder pasar al siguiente nivel y que sea gradual. De ahí entonces la conducta del alumno va a ser gradual. Es
Es decir, los aprendizajes y los cambios van a ser de manera gradual, no van a ser abruptas. Y por lo tanto, los alumnos tienen que aplicar diferentes sistemas de evaluación. Si hablamos por su momento, ¿cuáles son los 3 tipos de evaluación? La formativa, sumativa y la diagnóstica. Estamos hablando de la diagnóstica. Estamos hablando de la formativa y estamos hablando de la sumativa. Por su tipo. Es la nomotética y la ideográfica. Sí, pero recordemos que por su tipo, por su momento, por su forma, por su tipo. Por su funcionalidad. Exactamente. Por su manera, su funcionalidad. Son 3. Es la inicial, ¿no? La procesual y la final. También. Esas también podría ser consideradas como tal. Y también, por ejemplo, se encuentra el autodiagnóstico. Coevaluación y heteroevaluación. Correcto. Y así, de alguna manera, mantenemos una comunicación constante de los cambios formativos que tienen los estudiantes. Junto con los otros tipos de evaluación. De hecho, es un conjunto de evaluaciones, pero de alguna manera siempre se trata de resaltar estas 3, al igual que las que acaban de mencionar. ¿Me doy a entender? De ahí partimos entonces que eso va a permitir la selección de recursos idóneos, metodologías idóneas, medios idóneos para crear experiencias pues, adecuadas para que el alumno pueda aprender, pueda adquirir conocimiento y sea de gran relevancia el conocimiento que va a desarrollar. Es decir, emplear una evaluación objetiva. Les hablaba la clase pasada de que, por ejemplo, si voy a evaluar al estudiante a través de pues, conocimientos simplemente básicos, pues tengo que crear un instrumento de puros conocimientos declarativos. Si voy a evaluar al estudiante, si estoy enseñando a través de metodologías, casos, ejemplos, pues puedo evaluar tanto metodología de memorística como la aplicación de la teoría. ¿Me doy a entender? Si voy a evaluar a través de un organizador gráfico y en su momento puedo utilizarlo dentro de una evaluación para crear pues este sistema también de evaluación. Y que yo evalúe los aprendizajes de manera idónea y correcta. No que de pronto ponga un instrumento que no sea idóneo y no sea correcto y el plan de estudio se caiga por sí solo. Porque las pruebas subjetivas lo único que causan es básicamente una, ¿cómo decirlo? Pues omisiones y errores en el plan formativo. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y ya para pues terminar, nos vamos con los últimos 2, que es José Arnaz, que es básicamente, dice José Arnaz que la elaboración del currículum depende de lo siguiente: los objetivos y necesidades curriculares. En primer lugar, dice, tienes que reconocer las necesidades y características de tus alumnos. Ya lo vimos. Si yo no conozco las características y las necesidades de mi alumno, ¿qué pasa con mi plan de estudios? Se vuelve real, se vuelve alcanzable, se vuelve 100% óptimo. No. No, ¿Qué pasa entonces con un plan de estudio que no conoce ni las necesidades ni las características de sus alumnos? Pues No que se no va a llega a ayudar. Habla, Charito. no serviría para nada, maestro, porque prácticamente no va a cumplir con las necesidades. O sea, por más que incluso los maestros tomen las clases, los alumnos tomen las clases, no sería óptimo ni para ellos, porque no tendrían como que la forma para aplicarlo. O sea, no cubriría ninguna de sus necesidades. Correcto, y de hecho ni siquiera tendría demanda tal vez el plan de estudio. Sería así como la peor escuela a la cual te puedes inscribir solo por inscribirte. ¿Me doy a entender? Entonces, de esta manera no sería válido ni la formación de los estudiantes.
Entonces, si yo conozco las necesidades y características de mis alumnos, establezco el perfil de egreso, que va a ser, que recuerden que ese va a ser que va a impactar en el estudiante y que va a impactar en la sociedad, para que tenga alcances curriculares, es decir, para que me conozcan como institución educativa de gran calidad. Por eso en muchas ocasiones, por ejemplo, no sé si alguna vez tenían escuelas cerca de su casa, pero tal vez su papá nunca los quiso escribir o su mamá nunca los quiso escribir allá porque conocía la reputación de esa escuela. Entonces los mandó a escuelas lejos, aunque estén pues apartadas de su contexto, pero sabían que iban a recibir un ejemplo de educación. Y un gran ejemplo de eso, si no me equivoco, es la URSAIS, que muy comúnmente una educación secundaria, la URSAIS es muy famosa por la educación que recibe y que le da a sus estudiantes. No sé si la conocen. Eduardo Ursay Rodríguez. Sí, maestro. Obi. De ahí Las ahí. sí. Entonces, es un ejemplo de esta parte de que las escuelas a veces dependen mucho de su reputación y a veces no es tanto la escuela. Recordemos que no siempre es la escuela, me doy a entender. Ahora sí, como hay una frase que dice que los alumnos hacen a su escuela. ¿Me doy a entender? Pero bueno, no solo los alumnos, sino también los maestros, los programas, los planes de estudios, que es lo que estamos viendo en realidad, que es un conjunto de trabajo entre todos. El tuti hizo los Y es que también, Pues ya por falleció, si no ejemplo, me equivoco, pasa. ¿verdad? Sí, de hecho ahorita hay mucho problema con la nueva directora porque no, dicen que no Vamos a es la muy talla. buena. ¿Qué vas a dar? A eso iba, que por ejemplo, a veces puede ser contrastante también, porque puede ser la escuela de buena reputación, pero si sus maestros o sus directivos no cuentan o no hacen su labor como realmente deberían, también como que pierde esa calidad. Exacto. Y lo estamos viviendo. Sí, definitivamente. Entonces, de ahí los planes de estudios tienen que tener mucho con los contenidos, los objetivos particulares y las estructuras de los programas de estudios. Que eso ya lo vimos también, que todo debe estar sistematizado, estructurado y fundamentado. Si no hay esa estructura y esa fundamentación, pues no vale de nada. Y también se tienen que crear sistemas de evaluación sistemáticas. Es decir, aquí hay una imagen de 360 grados, es decir, en relación al eje del estudiante. No es un programa de estudios que solo diga, el profesor se le ocurrió colocar esa evaluación o esta actividad o este tema porque nada más se le ocurrió. No, tiene que haber una razón, un fundamento, un sistema óptimo de desarrollo para que exista una evaluación asertiva, una evaluación pues funcional para el estudiante también. Si no lo hay, pues no va a funcionar, me doy a entender. Y al fin y al cabo, ¿quién va a tener problemas? Pues son el resultado, los alumnos, la calidad educativa, entre otras cuestiones. Y de allá plantear pues, los objetivos generales que van a ir cumpliéndose de acuerdo a los contenidos, van a crear las experiencias educativas y pues obviamente seleccionar muy bien cuáles son los criterios de evaluación para fundamentar pues obviamente la formación. Y no solo es eso, sino también habla este señor muy interesante que hay que formar y entrenar a los maestros, es decir, darles capacitación constantes. Porque si el maestro no conoce de evaluaciones pertinentes, de recursos didácticos pertinentes, pues no tienen esa labor. Y algo que decía Araceli está en el siguiente punto, que es los ajustes. Es decir, es que tiene que haber conocimiento general de las funciones de cada área, directivos, administrativos, secretarias, docentes, coordinadores, supervisores, maestros, etcétera. Cada área debe estar fundamentada en su trabajo y debe conocer las problemáticas del otro para poder tomar decisiones colaborativas y no decisiones abruptas, entorpezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y que también tiene que existir la infraestructura suficiente para poder crear esos ajustes o esas adecuaciones del plan de estudio. ¿Ok? Y ya para terminar, él habla acerca sobre la aplicación del currículum y mantener una evaluación del currículum, lo que hablaba hace un momento Villarreal, que el currículum debe ser siempre observado, monitoreado, supervisado. Un ejemplo de ello es que un director entra a ver la clase de una maestra, como esta muchachita que entra, no me acuerdo si se llama Elizabeth, que entra a ver los maestros. No sé si han visto que hay una señorita que entra a ver los maestros en sus horarios de clase. Entonces, eso es un ejemplo ¿me doy a entender? Muy bien.
Y ¿qué le parece si lo dejamos hasta acá y continuamos la siguiente clase? Porque si no, voy a estar corriendo para explicarles el último. Y ya en la última. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No voy a pasar lista hoy para no perjudicar a nadie, ¿vale? Entonces, si paso lista ahorita, voy a perjudicar a las personas que no están acá y pues no es válido también, ¿ok? De todas formas, recuerden que se les agradece esto y a aquellas personas que no entraron, ahorita en la nochecita voy a subir el video al canal de YouTube, ¿ok? Gracias. Gracias, maestro. Muy bien, hijos. Descansen, cuídense mucho. Gracias, maestro. Nos vemos. Excelente fin de semana. Nos Igualmente, Igualmente. vemos. descanse. Cuídense. Igualmente, cuídense igual ustedes.